quienes nos están escuchando allá en Valdivia y en Montevideo. Bienvenidos al seminario de representaciones del Instituto de Matemáticas del UNAM. No se oye. Pero no sé si esto está activado. ¿Aló? Pero es que tengo que acercarlo más. Ya, un segundito. A ver si por aquí. ¿Y ahora? ¿Aló? ¿Aló? Creo que ahora sí. Ok. Bueno, voy a comenzar otra vez. Para quienes nos escuchan en Valdivia y en Montevideo, bueno, bienvenidos al seminario de teoría de representaciones del Instituto de Matemáticas del UNAM. Este es una especie de proyecto piloto, digamos, de seminario conjunto entre las tres instituciones, el Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas allá en Valdivia y el Sí, nada, es que no lo puedo escuchar. Estadística de la Universidad de la ¿Qué necesita que República. le comunique? Bueno, esto va a ser una serie de 2 charlas. Vamos a ver cómo resulta y en base a eso, bueno, ya nos pondremos de acuerdo si organizamos. ¿Cómo no están escuchando ya? Sí, porque el micrófono no va. Experiencias futuras, ¿no? No. Bueno, ¿Cómo hay? hoy No va. les quiero hablar básicamente de la interacción que hay entre la teoría de categorías de modelos, dentro de lo que es la teoría de homotopía en un sentido ya muy abstracto, y la conjetura de la dimensión finitista, que es un problema, yo diría que el problema más importante que existe actualmente en teoría de representaciones de álgebras. Entonces, esta charla se va a titular a un acercamiento a la conjetura de la dimensión finitista por medio de categorías de modelos. Bueno, un debate finitista o finitística, no sé. Por hoy permítanme, ya que estoy acá de local en México, voy a decirle como le dicen acá, finitista. Bien, entonces, primero vamos con una introducción y unos preliminares históricos a todo este tema de la conjetura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con este primer punto. Pues ahí dice blocking power. No. Sí, ese es bien. Ese es el micrófono. Introducción y Ahí va. Preliminares. ¿Cuál? El micrófono. El micrófono dice el micrófono. Usualmente no escribo así de grande, pero las Pero circunstancias no lo ameritan. No sé si Bien. Voy a empezar dando la referencia que estoy usando para esta charla. No es el siguiente artículo. El artículo se llama A Model Structure Approach to the Finitistic No está unido el micrófono, ¿eh? Dimension Conjecture. no cambia. Pero no nos escuchan. Pero es que no va ahí, en Francisco no va ahí, entiende. Entonces, Un ¿por qué no artículo nos de escuchan? Cortés y Suarriaga. Sergio Estrada. Y Gil Asensio. A ver, está. Del año 2012.
afortunadamente tenemos pizarrones deslizables, entonces no va a hacer falta que tenga que mover la computadora para que puedan ver toda la charla, ¿no? Entonces, bien. Vamos a empezar repasando qué es la dimensión finitista de un álgebra de Artin. Entonces, vamos a notar lambda. Ups. Voy a poner A. Lambda es un álgebra de Artin. Y esto es lo mismo que un álgebra lambda sobre un anillo de Artin conmutativo Se ve cortado. R. Se ve cortado ¿Tal qué? no se ve completo el pizarrón. Lambda es finitamente generado como remódulo. Bien, entonces, para recordar el concepto de dimensión finitista grande y pequeña, ¿Sí escuchan? vamos a necesitar las siguientes clases. Entonces, vamos a empezar por una anotación acá. Vamos a usar crush menor o igual a n de R, una clase, para que no haya confusión, que tiene que ser acá lambda. Entonces van a ser los lambda módulos a izquierda, tales que su dimensión proyectiva es menor o igual a n. Y vamos a considerar esta otra clase, la approach finita lambda, hacer simplemente la unión sobre los enteros no negativos de las clases que definí anteriormente. Bien, entonces se define la dimensión finitista grande de lambda como el siguiente supremo. Va a ser el supremo de dimensión proyectiva de M, tal que M pertenece a la clase de módulos con dimensión proyectiva finita. Bien. Ahora, para definir la dimensión finitista pequeña, necesitamos trabajar sobre la subcategoría de módulos finitamente generados. Entonces, cuando digo subcategoría, estoy diciendo subcategoría plena.
Entonces vamos a considerar ahora las siguientes clases. Aquí voy a usar minúsculas para no confundirnos con el contexto anterior. Va a ser la clase de módulos finitamente generados, tales que su dimensión proyectiva es menor o igual a n. O, si lo prefieren ver de otra forma, lo pueden ver como esta clase que ya teníamos. Intersectado con esta subcategoría. Y bueno, de manera similar, vamos a tener la approach finita. Como sigue. Perdón. Bien, entonces tenemos eso y a partir de aquí vemos que la dimensión finitista pequeña de lambda se define como sigue. Puede ser nuevamente un supremo a considerar una clase distinta sobre la cual calcular. En este caso lo que vamos a considerar es nuevamente la dimensión proyectiva, pero aquí nuestro módulo va a caer en esta clase. Perdón, aquí es. Bien. Entonces, bueno, ya teniendo estas nociones recordadas, podemos plantear la conjetura de la dimensión finitista. Entonces, bueno, vamos por acá. Entonces, bueno, procedemos a enunciar. Conjetura de la dimensión finitista. Que en realidad te interesa es la de la dimensión finitista pequeña. ¿Ok? Entonces va a decir lo siguiente, que la dimensión finitista pequeña de una álgebra de Artin es siempre finita. Esta conjetura es lo que anteriormente se conocía como la segunda conjetura de la dimensión finitista. Ya hay autores que no la llaman de esa manera, y es que antes existió una primera conjetura de dimensión finitista. Voy a ponerla por acá,
Pero esa ya se ha probado que no siempre es cierto. La primera conjetura lo que dice es que la dimensión finitista grande es igual a la pequeña. Bien, ya se han encontrado casos en los cuales esto no es válido. De hecho, creo que en un paper de Smalo se prueba que la diferencia entre esta y esta puede ser arbitrariamente grande. ¿Okay? Entonces, bueno, a partir de sus trabajos ya esto ha perdido cierto interés, salvo por caracterizaciones de este problema que pueden hacerse por medio de pareja de torsión, pero me parece que actualmente ya no se trabaja mucho en esto. Esta, por otro lado, sí ha resultado ser un hueso bastante duro de roer y solamente se ha probado para ciertos casos particulares que, como una especie de recordatorio histórico, vamos a enunciar. ¿Okay? Entonces vamos con el primer caso documentado en el cual se probó que vale la conjetura de la inversión finitista. Esto ocurrió en... A ver. Ya, me perdí un momentito. Ajá. 1991. Los responsables fueron Green, Kirkman y Kuzmanovich. Y ellos probaron que la conjetura es válida para álgebras monomiales de dimensión finita. No voy a probar, no voy a explicar exactamente qué significa el contexto de cada caso porque no extendemos mucho, pero bueno, este es el primer caso no trivial en el cual se prueba que esto es cierto. Luego, a ver qué año, 93, viene Huisgen-Zimmermann y lo prueba para el siguiente caso. Este caso van a ser álgebras de Artin. Con radical cúbico cero. Disculpen que no les dé las referencias de cada caso, pero por cuestiones de tiempo tengo que omitirlas. Muy bien. Ahora nos vamos al 2005, ya bastantes años de diferencia
con respecto al caso anterior. Y aquí los involucrados son Kiyoshi Igusa y Gordana Todaro. Ellos crean una conjetura para álgebras con dimensión de representación menor o igual a 3. Bien, ese es un tipo de dimensión homológica que introdujo Outlander en los 90 y de hecho había aparecido una conjetura que era como hermana de la conjetura de la dimensión finitista, que decía que la dimensión de representación de una álgebra de Artin es finita. Esa conjetura la probó Iyama en el 2004, me parece, por ahí, ¿no? Bueno, a principios de los 2000, creo. Y bueno, pero... ok. En el Transactions, no me parece, Transactions de la AMS, creo que. Es un paper como de 3 páginas, sí. Pero bastante poderoso. Bien. Sí, tienes razón, porque este problema surgió antes de que apareciera el resultado de Iyama. Bien. Vamos a usar un último caso que nos interesa porque es aquí donde la teoría de pares de contorsión empieza como que a asomarse. ¿Okay? Este caso, ¿de qué año es? Miren, qué curioso, yo pensé que estaba llevando todo en orden cronológico y no, esto es del 98. Y aquí aparece nuevamente Huisgen Zimmermann. Voy a abreviar los apellidos porque son larguísimos. Y Smolov. Esto no lo voy a abreviar porque si no parece un chiste bastante malo y no lo quiero decir. Bien, aquí esto es para álgebras de Artin. Lambda, para las cuales esta clase Lagrange finita es una clase cubriente. Cubriente en este caso, bueno, en este caso no, o sea, en este contexto, mejor dicho, significa que todo módulo finitamente generado posee una cubierta por un módulo finitamente generado por dimensión proyectiva finita. No creo que haga falta explicar que es una cubierta, pero vamos a continuar entonces. Fíjense que acá ya nos está apareciendo esta clase, ¿no? Algo malo de este caso es que el recíproco no es cierto, es decir, se puede hallar un álgebra de Artin donde la dimensión finitista pequeña es finita, sin embargo esto no tiene por qué ser cubriente. Sin embargo, lo que sí se puede hacer, y de hecho se hizo para seguir avanzando al respecto, es estudiar pares de contorsión cogenerados por esta clase. ¿Ok? Entonces, no sé si seguir acá o continuar en la otra pizarra.
Sí. Vamos a continuar acá. Ya déjame chequear la hora. Entonces, en este punto, empieza a aparecer la teoría de pares de contorsión. Esta es una teoría que surge en la década de los 60 por un trabajo de Luigi Salcha. Él lo define inicialmente para la categoría de grupos y me parece que en lugar de usar funtor X, él considera el home, funtor de homomorfismos. Esta teoría permaneció dormida por varias décadas y luego viene Inox a principios de los 2000 y retoma este enfoque de pares de contorsión, pero de una manera un poquito más general para categorías de módulos sobre cualquier anillo. Luego esto se extiende a categorías abelianas y recientemente ya está apareciendo esta noción en categorías exactas y trianguladas. El boom que tuvo esto fue que Inox usó pares de contorsión para probar la anteriormente llamada conjetura de la cubierta plana. ¿Okay? Básicamente probó que la clase de módulos planos para cualquier anillo es una clase cubriente, y para hacer eso el método que Inox usó fue probar que esa clase era la mitad izquierda de un par de contorsión completo y que la clase de módulos planos era cerrada por límites directos. A partir de ahí se conocieron unos resultados bastante técnicos para probar que todo módulo posee una cubierta plana. De allí en parte la importancia que esta teoría ha tenido en los últimos años. Bien, entonces quiero mencionar, para continuar el enfoque de la conjetura finitista por medio de pares de contorsión, quiero mencionar un trabajo de Lidia Angeleri del 2002. Bueno, es italiano, creo que es Angeleri. Angeleri Hugo y Jan Trier. Se me olvida cómo se escribe. Bien, aquí se probó lo siguiente. Esta clase cogenera un par de contorsión vamos a llamarlo A como B, tal que A es cubriente. De hecho, aquí ya no es necesario usar un álgebra de Artin. Puedo usar un anillo arbitrario. Bien,
Ojo, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere? Ahí va. Esto lo que quiere decir es que la clase B se escribe como el complemento ortogonal de la clase congenerada. ¿Ok? Bien. Para, Marco. ¿Me escuchás? Voy a pasar aquí un momentito. Ok. Bueno, ya estamos listos ¿Me escuchás, Marcos? para enunciar los objetivos de este seminario. Bueno, no todo el seminario, pero sí estas dos charlas. Perdón. Es que la clase de la derecha es el complemento ortogonal a izquierda de esta clase congenerada. Bien. En general, este tipo de noción interesa más cuando tienes en lugar de una clase un conjunto. Porque cuando tienes un conjunto, un par de cooperación congenerado va a ser completo. Entonces eso te permite construir resoluciones y corresoluciones usando las clases izquierda y derecha de cada cooperación. Entonces, bueno, a partir de allí puedes definir dimensiones homológicas considerando resoluciones finitas, por ejemplo. Esto va a volver a aparecer cuando pasemos a la parte de categorías de modelos. Bien. Ahora ya nos vamos al año 2012. Y aquí Isuardiaga, Estrada y Villasencio prueban que a partir de un par de producción hereditario, vamos a llamarlo A, B, y cogenerado por un conjunto, se puede obtener una estructura de modelos ya que me sobre el brazo. Esta estructura va a aparecer sobre la categoría de complejos de cadena. De tipo, esta estructura va a ser de tipo diferencialmente graduado. Bien. Esto voy a explicar después qué significa, ¿ok? Lo que nos importa es lo siguiente. Es que a este tipo de estructuras de modelos
va a estar asociada a una nueva dimensión homológica. O más bien una dimensión homotópica, no sé. Esta dimensión se le conoce como la dimensión fibrante. Esta la vamos a notar como FIB-DIM. Una nomenclatura un poquito parecida a la de la dimensión finitista. Bien. Vamos para acá nuevamente. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos listos para enunciar el resultado que queremos probar en esta charla. Es el siguiente. Como van a ir apareciendo varios resultados a lo largo de estas exposiciones, vamos a ponerle un numerito acá. Esto se debe a Isurriaga, Estrada y Asensio. Y va a decir lo siguiente. Sea n mayor o igual a 0 y a ver un poquito de notación acá. A, B el par de contorsión en mod R allí R va a ser un anillo cualquiera y este par va a estar cogenerado por esta clase. Clase que estudiaron Angeleri y Trigo. Lo que voy a hacer a continuación es una caracterización de la conjetura de la dimensión finitista por medio de la dimensión fibrante de cierta estructura de modelos. ¿Okay? Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. ¿Sí? Sí, arbitrarios. No, aquí estoy usando minúscula. ¿Parece mayúscula? Ah, ¿no? Ah, ok. Sí, es esa. Ok, las condiciones son equivalentes. Pero lo que tú acabas de decir, voy a hacer una observación de este resultado porque tiene otra versión para la dimensión finitista grande. Bien, la primera condición aquí es que la dimensión finitista del anillo es finita.
La segunda dice que la dimensión proyectiva de A es menor o igual a n para todo A en el par de contorsión. Perdón. Sí, un error. Aquí ve la n que fijamos al principio. Lo tercero es que la dimensión fibrante del anillo con respecto a esta clase, a la clase B, esta dimensión va a ser siempre relativa, por eso la tenemos que definir con respecto a una clase. En este caso, la clase que debe estar involucrada es la clase de la derecha del par de contorsión. Entonces esto también va a ser menor o igual a n. Perdón. Aquí va m para cualquier m en la categoría de módulos. Ya, no recuerdo si... Acá no tiene por qué ser finitamente generado. ¿Okay? Por último, se puede usar esta versión un poquito más sencilla de la condición 3. Y lo que va a decir aquí es que la dimensión fibrante con respecto a B del coproducto del anillo, perdón, el coproducto de copias del anillo indexado por sí mismo es menor o igual a n. Bien. Antes de que... perdón, antes de lo que decir. Octavio está preguntando por esta clase acá. Entonces esta va a ser la clase del módulo finitamente generado con dimensión proyectiva finita. Sin embargo, si en lugar de considerar esta clase, consideramos la clase de módulos cualquiera con dimensión proyectiva finita, es decir, ponemos una P mayúscula acá, vamos a obtener otro par de contorsión y aquí esta caracterización va a cambiar. Lo que les va a aparecer en su lugar va a ser la dimensión finitista grande. ¿Ok? Y acá las clases que van a aparecer, ahí ve, son las clases de par de contorsión, pero cogenerado por esta clase grande, digamos. ¿Ok? Bien, esa es una pequeña observación. Entonces, bueno, acá hay varias cuestiones que uno debe recordar. Bueno, primero, ¿qué es la dimensión fibrante de un módulo? ¿Okay? Para entender lo que es una dimensión fibrante, primero, ver lo que es una estructura de modelos. Y una vez sepamos eso, tenemos que considerar un tipo especial de estructuras de modelos que se conoce como estructuras de tipo abeliano. Y para entender lo que son las de tipo diferencialmente graduado, necesitamos estudiar un poco de teoría de inducción de estructuras de modelos en complejas cadenas a través de un par de contorsión. Entonces, para poder entender lo que estas dos condiciones acá significan, necesitamos repasar esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer en lo que queda de esta charla y la siguiente. Primero vamos a hacer un repaso, permítanme decir, sencillo de categorías de modelos, no voy a entrar en mucho detalle. Luego de eso vamos a estudiar la correspondencia de Hove y Gillespie para inducir estructuras de modelos por medio de pares de proporción. Y una vez tengamos eso, vamos a lanzarnos directamente a estudiar estructuras de tipo diferencialmente graduado para poder proceder a la prueba de esto que está aquí. ¿Bien? Ok. Voy a checar ahora un momentito. Tengo las 27. Okay.
Bien, entonces vamos con el siguiente punto. Punto 2. Estructuras de modelos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a tomar es una categoría bicompleta. Bicompleta significa que la categoría D posee límites y colímites. Bien, hablando de un modo intuitivo, digamos, una estructura de modelos sobre D va a ser un triple de clases de morfismos, a partir de los cuales uno puede hacer teoría de homotopía. ¿Qué significa eso realmente? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer ahora un poquito más formales. Tenemos que una estructura de modelos sobre D es un triple vamos a anotarlo así, cof, fit y wick, donde, perdón, un triple de clases de morfismos llamados COF, van a ser las configuraciones fit, van a ser las figuraciones y wick van a ser las equivalencias débiles y estas tres clases tienen que satisfacer una serie de acciones que ya los voy a enunciar. Bien. Me acabo de dar cuenta que he venido utilizando los pizarrones deslizables bastante mal. Ah, no, y aquí sí no se puede, este no lo puedo deslizar. Bueno, ahorita lo subo. Esos nombres de figuraciones y configuraciones no están allí porque sí, realmente la noción de categorías de modelos viene de topología algebraica. Y el nombre de figuraciones se debe a que hay una noción de topología llamada figuración de CR, que no voy a recordar acá, pero esas figuraciones de CR determinan un tipo de estructura de modelos sobre la categoría de espacios topológicos.
esta estructura creo que la encontró Daniel Quillen en los 60, ¿no? Y básicamente a partir de allí, digamos que ese ejemplo fue el que lo motivó para desarrollar toda esta teoría a un nivel más abstracto. Bien, los axiomas que definen una categoría de modelos son los siguientes. Vamos a empezar con el M1. Dice lo siguiente, que la clase de equivalencias débiles satisface la propiedad del 3×2. O del 2×3, como la llama Markov. Esta propiedad dice lo siguiente, la voy a explicar mediante un dibujo porque no me quiero tardar tanto enunciándolo todo de manera formal. Lo que esta propiedad dice es que si tenemos un diagrama conmutativo de 3 flechas, vamos a llamar esto H, F y G. Cuando hable de un diagrama conmutativo voy a ponerle este simbolito en el interior y decir esto, bueno, que H es la composición de F con G. Entonces, bueno, lo que dice el axioma es lo siguiente, que si dos de estos tres morfismos que aparecen en esta configuración son equivalencias débiles, entonces el tercero también lo va a hacer. Esto vendría siendo como que el análogo de una subcategoría gruesa en una categoría abeliana. ¿Okay? Bien, entonces por ejemplo, tenemos este caso, que si F y G son equivalencias débiles, perdón, si F y H son equivalencias débiles, entonces G también lo va a hacer. Bien, el siguiente axioma es conocido como la propiedad de levantamientos. Y dice lo siguiente. Si F es una configuración y si se tiene un cuadrado conmutativo de esta forma, acá va a estar F, esta flecha vamos a llamarla U, esta flecha vamos a llamarla B y esta de acá vamos a llamarla G. Conmutativo, y aquí esta G pertenece a lo que se llama clase de figuraciones triviales, es decir, a la intersección de Fib con Wick. Entonces, si esto se cumple, no me tengo mucho espacio para anunciar la conclusión, no, ponerlo por acá. Entonces, va a existir un morfismo no necesariamente único que va de I en W tal que D compuesto con F es igual a U y G compuesta con D es igual a E pequeño. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Se va a tener que existe esta flecha diagonal tal que los dos triángulos internos resultantes van a ser diagramas conmutativos.
Más aún, toda flecha que satisfaga esta propiedad para cualquier G en esta clase va a ser una configuración. Y eso lo vamos a notar de la siguiente manera. Entonces esto lo denotamos por esta expresión. Las configuraciones van a ser igual a la clase de morfismos que se levantan por la izquierda con respecto a la clase de figuraciones débiles. Fíjense que aquí esta notación se parece un poquito a la de par de contorsión. ¿Okay? Y esto en principio sí es una casualidad, pero curiosamente cuando veamos la correspondencia de Hobby se puede hacer una analogía bastante interesante entre complemento ortogonal y este tipo de clases. Bien, ahora se deben cumplir otras condiciones dentro del segundo axioma. No las voy a poner porque son análogas, pero lo que se va a tener es lo siguiente. Y es que la clase de configuraciones débiles va a ser igual a la clase de morfismos que se levantan por la izquierda con respecto a la clase de figuraciones, y de manera dual tenemos las siguientes caracterizaciones para figuraciones y figuraciones triviales. Aquí el simbolito del tridente me va a aparecer a la derecha. Eso se debe a que las figuraciones en los cuadrados conmutativos que vimos anteriormente aparecen a la derecha. ¿Okay? Y bueno, de manera similar tenemos esto. Bien. Y por último, este axioma sí, que vamos a ver en este espacio, vamos a llamarlo M3, dice que todo morfismo F, digamos que va de X en Y, posee las siguientes factorizaciones. Bien, la primera es que F lo puedo escribir como un morfismo I seguido de un morfismo P. Este I va a ser una configuración y este P va a ser una figuración trivial. Y el otro tipo de factorización es dual. Es decir, ese mismo F yo lo puedo escribir como un morfismo J seguido de un morfismo Q. Este Q va a ser una figuración y el J va a ser una configuración trivial. Bien,
La gente que está familiarizada con el concepto de categorías de modelos, de repente puede decir que aquí falta un axioma. Hay un axioma que se llama el axioma de retracciones, que lo que dice básicamente es que las tres clases, configuraciones, figuraciones y equivalencias débiles, son cerradas por retractos. Ese axioma se puede probar usando los tres axiomas restantes, entonces no hay necesidad de ponerlo en la definición. Es un resultado que se conoce como el lema de Tierney. El lema lo que dice en sí es que la clase de equivalencias débiles es siempre cerrada por retracciones, pero sabiendo eso y sabiendo además estas caracterizaciones de las clases de figuraciones y configuraciones, uno puede probar también que tanto COF como FIB son cerradas por retractos. De hecho, dada cualquier clase, si se toma su complemento ortogonal con respecto a levantamientos, eso siempre va a ser cerrado por retracciones. ¿Okay? Es por eso que el llamado axioma de retractos no hace falta ponerlo aquí. Muy bien. Ya habiendo recordado lo que es una categoría de modelos, quiero anunciar algo de terminología que vamos a estar usando bastante. Una pregunta, ¿este pizarrón se ve bien? Porque creo que es muy grande. Sí, este puede resultar mejor, pero entonces creo que hay que pasarle un paño a este pizarrón de acá. Bien. Un poquito de terminología. Sean 1 y T los objetos inicial y final o terminal de la categoría D. Acuérdense que D es bicompleta, entonces estos objetos van a existir. Ok, dado un objeto, vamos a llamarlo D en la categoría D, decimos que D es configurante si este morfismo, el morfismo que va del objeto inicial en D, este morfismo es único, ¿ok? Entonces, si esto es una configuración, el objeto D sea configurante. Digo, configurante. Para objeto figurante uno usa el objeto terminal de la categoría. Y finalmente tenemos la noción de objeto trivial o acíclico. Vamos a usar solamente trivial. Sí, este morfismo es
una equivalencia débil. En lugar de esto, podemos usar la misma definición, pero con este morfismo acá. Se puede probar que ambos enunciados son equivalentes. Bien. Entonces, algo muy curioso ocurre cuando la categoría D es una categoría abeliana. Ok, entonces. A partir de ahora, B va a ser abeliano. Y bicompleto, ¿ok? Una categoría abeliana siempre posee límites finitos, pero no necesariamente arbitrarios. Entonces, en este caso, uno puede hallar una correspondencia biyectiva entre cierto tipo de estructuras de modelos que se conocen como estructuras abelianas y pares de contorsión. Ahora, ¿qué es una estructura abeliana? Vamos a recordar. Entonces esto se dice abeliano si se satisfacen las siguientes cosas. Solo vamos a pedir dos propiedades adicionales. La primera, vamos a llamarlo A1, es que F va a ser una configuración sí, solamente sí. F es un monomorfismo y su conúcleo es un objeto configurante. Y la condición A2 es completamente dual. Lo que nos va a decir entonces es que G va a ser una fibración sí, solamente sí. G es un epimorfismo y el núcleo es un objeto fibrante. Bien. Ya teniendo todo esto en mente, vamos a proceder a enunciar el famoso teorema de Markov, que establece una correspondencia eyectiva entre estructuras de modelos abelianos y cierto tipo de pares de contorsión. Voy a usar la denominación que usan en el paper de Sergio. Ellos este resultado lo llaman criterio de Hobby.
ya voy a explicar por qué voy a usar este término en lugar de correspondencia. Entonces, bueno, procedemos a enunciarlo. Sea de una categoría abeliana y bicompleta, perdón, y A, B y W, clases de objetos de D. Ok. Entonces el enunciado dice lo siguiente. Si W es gruesa y A intersección W, B y A, B intersección W son pares de proporción completos, es D, entonces existe una única estructura abeliana sobre D, ¿para qué? Va a pasar lo siguiente. A va a ser igual a la clase de objetos configurantes B va a ser igual a la clase de objetos figurantes y como seguramente ya adivinaron, W va a ser la clase de objetos triviales. Ok. Aquí, por si alguien no lo recuerda, una clase es gruesa si es cerrada por sumandos directos, por extensiones, por conúcleos de monomorfismos y núcleos de epimorfismos. ¿Okay? Una especie de propiedad de 3×2, pero vista para objetos en lugar de morfismos. Podemos usar esa analogía. Bien, este resultado tiene un recíproco. El recíproco lo que dice es que si ustedes tienen una estructura de modelos de tipo abeliana, entonces, y si ustedes anotan A, B y W, las clases de objetos configurantes, figurantes y triviales respectivamente, entonces esa clase de objetos triviales va a ser gruesa y estos dos pares de proporción van a ser completos. No voy a escribir el recíproco porque lo que vamos a usar es esta parte solamente. Es por eso que aquí en lugar de poner correspondencia estoy poniendo criterio, ¿ok? Pero sepan que este resultado es más completo y es una equivalencia biyectiva. Bien. Vamos a probar ahora, a enunciar un tipo particular de estructura de modelos que se obtiene mediante el criterio anterior.
Para ello, vamos a considerar la categoría de módulos sobre un anillo. Y vamos a tomarnos un par de contorsiones. Vamos a asumir además que es hereditario y cogenerado por un conjunto. En particular va a ser completo. Dentro de un ratito voy a explicar por qué se pone cogenerado por un conjunto en lugar de simplemente completo para abreviar, ¿ok? Bien. Entonces, ya, déjame chequear ahora. Ok, según esto me quedan 20 minutos, pero no sé según ustedes. ¿Estoy bien de tiempo? Vale. Entonces, bueno, con estas condiciones vamos a enunciar el siguiente teorema. Al criterio de Joby no le puse número, entonces esto vendría a ser el teorema 2, si no me equivoco. Dice lo siguiente. Dado tal par AB, entonces existe una única estructura abeliana. Cuando hay estructura es estructura de modelos, pero voy a abreviar. Abeliana sobre la categoría de complejos sobre R tal que dicha estructura va a tener la siguiente forma. Lo primero que va a ocurrir es que no lo voy a enumerar, voy a escribirlo seguido. Tal que deje a tilde. Yo voy a explicar quiénes son estas clases. La clase de objetos cofibrantes, de G, B tilde, va a ser la clase de objetos fibrantes, y la clase X, que es como voy a anotar la clase de complejos exactos, vamos a ponerle esto acá unos corchetes. Esta va a ser la clase de objetos triviales. Fíjense que aquí estamos partiendo de un par de contorsión en la categoría de módulos y estamos obteniendo una estructura de modelos, pero que va a estar más bien sobre la categoría de complejos. ¿Okay? Entonces estas clases que me aparecen acá, que aún no las he definido, son clases de complejos de cadena. Bien. Entonces, ¿dónde
de G de A tilde se define como la clase de complejos tal que cada término x sub m pertenece a la clase A del par de proporción y lo otro que se pide es que todo morfismo que va de X en B es homotópico a 0 siempre y cuando el complejo B esté en la clase B tilde. Ahora, ¿quién es esta B tilde? La defino a continuación. Esta va a ser la clase de complejos. Vamos a usar otra letra, Y. Sus complejos van a ser exactos para empezar, ¿no? Entonces son todos los Y pertenecientes a X, tal que cada núcleo del complejo, o cada ciclo, pertenece a la mitad derecha del par de proporción. Bien. No voy a definir de G B tilde porque es completamente dual. ¿Qué quiere decir? Que bueno, van a ser complejos X, donde cada término va a estar en B, y cada morfismo de la forma de B a X va a ser homotópico a 0 siempre y cuando ese B esté en A tilde, ¿ok? Y el A tilde se define de la misma manera que el A tilde, simplemente aquí reemplazan B por A, ¿ok? Muy bien, una pequeña observación con respecto a este resultado. Programador habla, vamos a mejor con el anterior. Bien. Observación. A pesar de que este nombre no aparece en el paper de Sergio Estrada, vamos a llamar a este tipo de estructuras de modelos como de tipo diferencialmente graduadas, simplemente para abreviar. Diferencial graduadas. O de G, para simplificar. Y otra observación más es que la estructura anterior es cofibrantemente generada.
¿Qué significa esto? No voy a recordar esta noción de manera formal porque tendríamos que repasar una serie de cosas bastante técnicas, límites fibrantes, extensiones transfinitas, ese tipo de cosas que nos va a quitar tiempo que necesitamos, ¿no? Pero informalmente, lo que significa la noción de configurantemente generada es que la estructura de modelos va a estar generada en cierto sentido por un conjunto de morfismos. ¿Okay? Es en este término donde entra en juego el hecho de que el par de cotorsión AB sea cogenerado por un conjunto. Si yo tengo un par cogenerado por un conjunto, se pueden construir el conjunto de morfismos, de configuraciones, mejor dicho, que generan la estructura de modelos. Es por eso que en el enunciado aparece este adjetivo, configurantemente generado. ¿Okay? Sin embargo, para las aplicaciones que queremos dar dentro del contexto de la conjetura de la dirección finitista, no nos hace falta el hecho de que la estructura sea configurantemente generada. Entonces, en lugar de partir con un par de rotación considerado por un conjunto, simplemente vamos a asumir que el par es complejo. La ventaja que tiene esta simplificación es que al teorema anterior se le puede dar una prueba sumamente sencilla. ¿Okay? Pues la prueba original con pares de rotación considerados por un conjunto es sumamente técnica. Entonces, bueno, por esta oportunidad vamos a permitirnos trabajar simplemente con pares de protección completos y ya. ¿Ok? Ya. Ah, no, yo me chequean nuevamente. Faltan 10 minutos. Voy a terminar con esto. Ya. Me estoy olvidando de escribir algo. Supongamos que E, B es completo y hereditario. Bien, por un lado tenemos este resultado de Jim Gillespie, si la memoria no me falla es del 2008. Dice que este par de G tilde, coma, de tilde es completo. Y no es lo único que se prueba allí en ese trabajo. Otra cosa que se puede ver es una descripción de esta clase en términos de la clase de complejos diferencialmente graduados con respecto a B. A saber, lo que se tiene acá es que la clase B tilde es igual a esta intersección con la clase perdón, con la clase de complejos exactos. Bien, entonces ya tenemos un par de rotación que es completo. De hecho, este resultado
está aprobado para la categoría de complejos de cadena siempre y cuando la categoría C, digamos, complejos de cadena sobre C, se debe asumir que C tiene un generador que está en la clase A. ¿Okay? Bueno, pero lo que nos interesa es este resultado para módulos sobre un anillo. Por otro lado, tenemos este otro par, el A tilde, de G B tilde. Bueno, aquí también va a ocurrir que A tilde se escribe como esta intersección. ¿Ok? Eso también es un resultado de Jim. De hecho, es el dual de este signo. Ahora, en ese artículo se prueba que este par es completo, pero para hacer la prueba de eso, se asume que las clases involucradas son cerradas por límites directos. Esa restricción se levanta en el paper de Sergio Estrada y sus colaboradores. Entonces, esa es la parte novedosa, digamos, de la teoría desarrollada allí, además de dar la caracterización de la conjetura de la emisión finita. ¿Okay? Ahora, no vamos a asumir cerradura por límites directos para este par de protección que está acá. Entonces, podemos probar que esto es completo usando tres métodos distintos. El primero es asumiendo que esto está cogenerado por un conjunto y usar los argumentos que se dan en el paper de Estrada. Otro método que existe es que se usan simplemente pares de protección completos y usando construcciones de pullbacks y pushouts en complejos de cadena, uno puede probar que este par es completo. ¿Okay? Es una prueba netamente constructiva, no es nada técnica de hecho. Ahora, me faltó decir que ese resultado que les acabo de comentar es de Gang Yang y Seong-Hyu Liu. Disculpen mi chino mandarín que lo hablo bastante mal. Y bien, allí dan otro argumento, como les decía, para probar que esto es completo. Sin embargo, lo que vamos a hacer acá, ya que estamos reunidos en esto, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a probar de esto de otra manera, partiendo de la completitud de este par que ya se tiene. ¿Okay? Bueno, ya me quedan 4 minutos. No me va a alcanzar el tiempo para hacer la prueba de lo que les comentaba. Entonces yo voy a parar aquí. Cuando empecemos la semana que viene, que sería la segunda y última sesión de esto, afortunadamente vamos a poder comenzar más temprano porque ya vamos a estar familiarizados con los problemas técnicos. Entonces lo que vamos a hacer es enunciar a esto, dar la prueba de que esto es completo y una vez tengamos eso hecho, vamos a definir lo que es la dimensión fibrante de una estructura de modelos para luego proceder a dar una prueba de la caracterización de la conjetura de la dimensión finitista. ¿Okay? Bueno, yo voy a parar aquí por hoy. Nos vemos en la próxima semana. No sé si tendrán preguntas. No, está bien. Vamos a tener que estudiar para el lunes que viene. La gente de mi seminario de los semestres anteriores ya debe estar aburrida de esto porque ya lo vimos con muchísimo detalle. Pero bueno, lo que les quería traer era la caracterización de la conjetura finitista, pero ya eso vamos a entrar en detalles la charla que viene. Pero estoy recordando estas cosas porque hay gente dentro de la audiencia que no está familiarizada con el tema de estructuras de modelos, entonces bueno, hay que hacer una recapitulación.